buenos días. Miércoles, tercer día del curso. Hoy pasamos el Ecuador. Y hoy va a ser un día intenso e interesante. Yo creo que el tango es la medida del tiempo y que Carlos Gardel tenía razón, porque 20 años no son nada. La primera vez que yo conozco a Antonio Pérez Henares fue en un curso del Escorial, hace 20 años va a ser ya, que él dirigía sobre 10 personajes en busca de su autor histórico y yo asistí como alumno. Un día, el penúltimo día, pues congeniamos de una forma breve pero intensa, nos tomamos un whisky en el Euroforum Infante y Antonio Pérez Henares se mostró como ustedes ven que se muestra, con esa educada campechanía que tiene, un hombre muy cordial, un hombre que atesora una enorme cantidad de vivencias, de experiencias, de conocimientos y un hombre muy interesante. La segunda vez, si hemos empezado con un tango, podríamos pasar al bolero, porque es la segunda vez que Chani aparece en mi vida y ya llegó para quedarse. Fue hace 3 años, cuando yo publiqué mi primera novela, La Cofradía de la Armada Invencible. Él me escribió un correo muy atento diciendo que tenía pensado montar una asociación de escritores con la historia y que quería contar conmigo. Meses después, en la presentación en Madrid de mi segunda novela, El relojero de la Puerta del Sol, Chani acudió y a partir de ahí pues nos hicimos ya amigos. Fíjense que he pasado del Antonio Pérez Henares a Chani. Antonio Pérez Henares, durante el franquismo, es un hombre de guerra, de batalla, de luchador en la clandestinidad, es Chani. Y el regalo que Antonio Pérez Henares no hace a los amigos es que nunca lo llamamos por su nombre de pila, sino como Chani. Para mí es algo muy hermoso que este nombre de guerra haya metamorfoseado en un nombre de amistad y de paz. Eso simboliza muy bien la España que todos quisimos y que se hizo realidad. Y eso explica muy bien la forma de ser de Chani. Chani ha sido y es un periodista esencial en la historia reciente de España. Su cabeza y su corazón es un cederrón, un disco duro de la transición, de todos los acontecimientos clave políticos, sociales, económicos, culturales. Tiene una red de amistades, de conocimientos, de gente espectacular. Es la lealtad personificada con su amigo, la discreción cuando hay que serlo. Es un hombre que escribe como vive y vive como escribe. Es indisoluble la forma de escribir de Chani o de hablar de su forma de ser. Chani es como ustedes lo ven en televisión o como lo veían en televisión o como lo oyen en las tertulias radiofónicas. Él se muestra tal y como es siempre en sus manifestaciones en público, en sus manifestaciones en privado y en sus manifestaciones por escrito o por medio de la palabra. Digo que es un periodista asiduo, se jubiló recientemente, pero él sigue al pie del cañón de la crónica periodística, de la columna, sobre todo en lo que es un experto. Pero él, que ya era un escritor de tronío y un escritor de largo aliento, ahora dispone de más tiempo para escribir. Novela histórica, que es el terreno literario más fértil para él, donde él se encuentra realmente en su casa. Entre los galardones que tiene el Premio de Novela Histórica Ciudad de Cartagena, son muchas las novelas históricas que él ha hecho. Se ha atrevido con novelas como Nublares o Bisonte de nuestra prehistoria, se ha ido al Paleolítico, o novelas como La tierra de Albarfaña o El rey pequeño. Su última novela, sacada durante el final ya del confinamiento, Cabeza de vaca, demuestra que hay libros que nacen con una estrella. Hay niños que vienen con un pan bajo el brazo y hay libros que nacen con estrella. Otros libros nacen estrellados, como algunas personas. Ayer le comunicaron que van en un mes, un poco más de un mes, 5 semanas quizá, van a sacarle la 4ª edición y es un libro apasionante, esta vida de Cabeza de vaca, donde él ha volcado toda su experiencia. Es una simbiosis el protagonista entre Chani, entre realmente el cabeza de vaca, el que fue él. Es una crónica de una vida, es una crónica de un viaje
Y es un libro muy sensorial, Cabeza de vaca, como todos los libros de Chani. No hay un escritor para mí de novela histórica en España que explicite mejor un mapa geográfico junto con un mapa de los sentimientos. Hubo algunos geógrafos muy interesantes en el siglo XIX que empezaron a desarrollar una geografía humana en el sentido de una geografía sentimental. Todos tenemos un territorio vital, pero este territorio por el que nosotros vivimos y por el que pasamos, si nosotros lo unimos a nuestra memoria, a nuestros recuerdos, a nuestra experiencia, eso hace que sea un territorio mucho más vivible, muy subjetivo para cada uno de nosotros. Esto lo borda Chani. Él es capaz, por tanto, en cualquiera de sus libros de aventuras, porque él, en ese sentido, es muy cervantino. Todo su libro es un viaje donde se recorre países, se recorren regiones, pero también son viajes al interior de sus personajes donde siempre evolucionan y este viaje ha moldeado la forma de ser de ellos. Por tanto, creo que una de las características de Chani como escritor de novela histórica es esta simbiosis magnífica entre una geografía física de un territorio, una geografía sentimental y una geografía vivida. Y ya sin más dilación, pues le paso la palabra a Chani para que nos hable cómo él concibió este libro de Cabeza de vaca. Y si había empezado yo con un tango y he terminado con un bolero, pues yo lo que espero es que el recuerdo de la conferencia de Chani, la estancia de ustedes en estos días de los cursos de verano, en este curso que él dirige, si Chani ha venido a sus vidas por primera o por segunda vez, que ya sea para quedarse, aunque sea en el recuerdo. Muchas gracias. Bueno, es un amigo, ¿eh? Efectivamente, casi 20 años, 19 y pico. Eso fue cuando nos encontramos en el año 2001. Pero ven esa foto, no sé si la ven, ¿no? Ahí hay dos tipos, con un viejo Defender, que vienen de la ruta Quesal. Hay uno que soy yo y hay otro que es un gran maestro, un gran amigo, que falleció hace ahora 4 años, al que conocerán ustedes, Miguel de la Cuadra Salcedo. Con él hice 7 expediciones de la ruta Quesal. Esa era la tercera, volvíamos de la tercera. Yo traía aquel día ya en el bolsillo un personaje que, como otros muchos, me había descubierto Miguel, que el personaje se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Aquel año fue un año muy intenso. Recuerden además que se iba a acabar el mundo. Era el año 2000, se iban a caer los ordenadores, etc. A mí me había mandado Miguel, porque había tenido uno de los primeros percances, que fuera en vez de él al Camel Trophy. Camel Trophy era otra de aquellas expediciones que se hacían con estos todoterrenos, que ya llevo dando botes por el mundo. Yo hice 2, una primera que fue en el 98, que cruzamos la Patagonia hasta Ushuaia, hasta Tierra de Fuego, y en el no hubo en el 99, y en el 2000 fue un Camel Trophy diferente porque fue por mar, Tonga, Fiji y Samoa. Y me pasó de todo. En Fiji me encontré un golpe de estado, pequeñito, una cosa de nada. En Tonga un rey que había adelgazado bastante, pesaba 180 kilos solo, antes pesaba 234. Eran muy buenos jugando al rugby. Y finalmente había visto una cosa que todavía sigo recordando. Había estado en la casa de Stevenson, en Bailima, y había subido a su tumba y había leído cómo se habían despedido de él los nativos. Se despidieron diciendo Talufa, Tusitala. Hola y adiós significa en polinesio, contador de las historias. Creo que no hay epitafio más hermoso para un escritor que el que las gentes de Bailima hicieron de Tusitala, de Stevenson, del contador de las historias. Allí había 10 libros
en aquella casa de madera. Uno de ellos era el Quijote. Recordaré perfectamente aquella escena. Había hecho el Camel y habíamos entrado, pues, Madrid, Los Ángeles, Honolulu, Nadi, Samoa, tal, y luego salimos por Auckland, donde descubrimos que ellos sabían que nosotros habíamos descubierto Nueva Zelanda. Sí, a la entrada en el Museo Marítimo de Auckland, donde estaba, cómo no, la Copa de América de vela, que la ganan siempre. Lo que pasa es que una vez la ganan con su equipo y otra con otro equipo, el de Estados Unidos o tal, pero en realidad son siempre los... Yo, por supuesto, en el rugby voy con los All Blacks, con los de Nueva Zelanda, pero ellos sabían que nosotros existíamos. Y es más, cuando entras allí, ponen tierras descubiertas por Mendaro, Mendaña, etc. Y claro, aquí no sabemos ni quiénes son, pero ellos llegaron antes que el capitán Cook a nuestras antípodas en Nueva Zelanda y nos tienen cierto aprecio por eso, y yo a ellos. Bueno, salí de allí y yo había quedado con Miguel de la Cuadra para llegar a Los Ángeles, bueno, llegando a Los Ángeles, tirándome para Nuevo México, a Santa Fe y Albuquerque y encontrarme allí con él. Pero se cruzó en el camino una china, una americana pero china, salida de algún infierno chino, que dijo que qué demonios pintaba ese tipo con aquellas pintas que venían, no se sabía muy bien de dónde. Total, que me tiré 4 no sé cuántas horas en un sitio no detenido, retenido y sin poder tal, porque si decías algo te podía pasar todavía peor. No me pude quitar la bota. Perdí todas las conexiones, no me pude quitar la bota. Menos mal que unos policías hispanos en el aeropuerto de Phoenix me dejaron ducharme, pero me tuve que poner la bota. Y cuando llegué a Nuevo México tenía la pierna así. Y dijo el médico de la expedición, pues ponte hielo y la pierna en alta o si quieres cortamos. Y dije, pues mira, doctor Franco, que en paz descanse también. Con él le convencimos a Miguel de que nos contara muchas cosas de su vida y hicimos la única biografía que existe. Está agotadísima, pero el otro día la fotocopié y la subí a Kindle a €1. Así que no negocien con los libros de mi amigo. Y porque los vendían, pues eso, como muy caros y me daba pena. Miguel murió en mayo, el 20 de mayo de hace 4 años. Mi libro, Cabeza de Vaca, iba a salir el 21 de mayo. Mi libro, Cabeza de Vaca, está dedicado a Miguel de la Cuadra Salcedo. Y cuando llegué aquí al Escorial, ahí con él, fue un maravilloso curso que se tituló Periodismo, Viaje, Aventura y Literatura. Y es el recuerdo, junto con uno anterior y el siguiente, que es el que estuvo Emilio, que no fui yo el que entró en su vida para quedarse para siempre, que se casó aquí. Eso no lo dice, pero, en fin, el Escorial también le dio a él para matrimoniar. ¡Hala! Eso por contar. Y efectivamente, mucho tiempo después, yo ya conocía de Emilio Lara su obra literaria y es hoy una de las piezas esenciales de lo que es la asociación nuestra. Un gran escritor, ganó el premio DASA el año anterior, sobre todo un gran amigo, y he de decirles que si hay un valor que tiene es el de la lealtad. Y eso, en estos tiempos, no saben ustedes lo que se aprecia. Miguel de la Cuadra, por tanto, tenía que estar hoy. Estando aquí sentado, otra vez se me volvió a poner la pierna como un boto. Y entonces me dijeron, no, eso es que es un síndrome posflevítico. Digo, ¿qué? Dice, sí, hombre, cuando aquello, lo que te pasó es que... Digo, hombre, qué alegría. Así que, ¿cómo no voy a recordar el año 2000? Y cómo no voy a recordar que bueno, alguna secuela dejó y que ahí están en ese recuerdo amigos que siguen, como Emilio, otros que se fueron. Pero si yo he tenido algo en mi vida, ha sido una enorme fortuna, el absoluto privilegio de mis amigos, de mis maestros. Miguel de la Cuadra, Manu Leguineche y hasta el viejo Félix, que filmaba al lado de mi pueblo, en la orla del Río Dulce, cerca de Sigüenza,
y me enseñó a maestrar halcones. He tenido unos maravillosos maestros. Miguel de la Cuadra me enseñó algo muy importante, quizás esencial. Me dijo, y he asumido absolutamente, que uno no es español del todo hasta que no asume y ama Hispanoamérica. No se es español del todo hasta que se tiene el concepto interiorizado de lo que es lo hispano, no España, lo hispano, como un todo. Todos los años, claro, entonces íbamos una vez al año a Hispanoamérica. La Ruta Quesal es una obra maravillosa que espero que algún día se pueda reconstruir, que en cualquier lugar del mundo pues sería. Esperemos que algún día, porque esos 350 chavales de 50 y tantos países conviviendo, pasando calamidades, comiendo arroz con pollo y pollo con arroz, para variar, sufriendo venganzas de Moctezuma, esto es cagaleras, metidos en caminatas donde a veces 14 horas eran pocas, por selvas, por desiertos, etcétera, conviviendo en tiendas, cantando el día que llovía mucho porque así se podían duchar, o el día que llegaban los bomberos, y con eso pues lo hacíamos todos. Pero en suma creo que les cambiaba la vida y a nosotros también un poco. Yo me traje a Cabeza de Vaca, empecé a escribir de él. Escribí primero en un libro sobre la ruta, El pájaro de la aventura, escribí reportajes, escribí el libro de Miguel, donde también sale, porque ya una vez que conseguí llegar a Albuquerque y a Santa Fe, me habían perdido el Macuto y todo, pero ahí nos vengamos. Luego lo encontramos, pero se lo reclamé a los gringos y me tuvieron que pagar 600 euros. Si hay alguno, que sepan que estafé a la Hacienda de Estados Unidos y me puse de contento cuando lo pude hacer por las que me habían hecho pasar. Aquella China del diablo, que espero que esté en un infierno chino y le caiga una gota en la cabeza por lo menos durante 2 años. Hay que tener odios serios, y yo a la China aquella la odio. Lo cierto es que el personaje de Cabeza de Vaca me había fascinado desde el principio. Miguel me lo empezó a contar, porque yo lo había oído, pero me lo empezó a contar. Porque verán, la ruta que hicimos, a ver, ahí la tienen. La ruta, vamos a ver, empieza, a ver, esto va. Con el ratón, si no. Por el ratón. Ahí. Bien. Sí. Este señor, Álvaro, llega a América tarde, tiene ya unos 40 años. Yo el personaje lo empecé a conocer allí, estando un día por la zona de los Indios Pueblo, por Paquimé, Casas Grandes, donde luego se quiso decir que estaban las 7 ciudades de Cíbola. Y bajando hacia el pueblo de San Felipe, los Indios Pueblo hablan español, nos pedían maestros y profesores. Y algo se hizo en la época que estuvo Juaristi, se intentó. Tenían sus cartas de propiedad de los reyes españoles y eso les salvó. Y tienen casinos donde solo despluman a los blancos porque a los indios no les dejan entrar. Cosa que me parece muy inteligente por parte de los indios. Pero en los ritos que había, los chamanes nos contaban algunas cosas y de pronto empezamos a percibir que todavía la memoria oral, pasada, seguía estando allí de un gran chamán blanco, que era Cabeza de Vaca. Seguimos las huellas del personaje, como les digo, por todo el sur del actual Estados Unidos. Ellos venían, porque yo enlacé con ellos, pero ellos habían venido, pues, como fue en realidad el viaje. Cabeza de Vaca llega a la Española, de la Española bordean Cuba y va a la Tierra Florida, a la conquista de la Tierra Florida, que era que había estado Ponce de León
que había muerto a resultas de aquella expedición de un flechazo envenenado. Y llegan aquí a Florida. Ellos habían hecho esa ruta por los Everglades y luego yo había conectado con ellos ya en Nuevo México para seguir por todo lo que era pues Santa Fe, Albuquerque, etcétera, cruzar. Me vengué de los americanos al cruzar la frontera. Me fui a un tugurio y había unos mariachis. Y entonces les dije a los mariachis que qué le habían tocado a los americanos cuando los degollaron en el Álamo. Y me dijeron, ándale, pues les tocamos degüello. Yo dije, ¿y entonces a cuánto me costaría que tocaran degüello? Dice, ay, el gachupín, como diciendo, este nos va a meter en un lío. Dice, 200 pesos. Y dije, pues 400 por 2 veces y unas coronitas aquí. Dijeron, pues mano, pues vale. Y nos fuimos a la frontera, desde el lado de México. Les tocamos 2 veces, les tocaron 2 veces degüello a los gringos y yo dije después, ¡viva México, gringos, cabrones! Por lo que me habían hecho. No tengo nada contra los norteamericanos. Parece genial. Que tiren las estatuas no me gusta, pero aquella fue mi venganza. Y ya nos fuimos. Seguimos las huellas de Cabeza de Vaca y es lo que ahora les voy a contar. El personaje a mí me siguió dando vueltas y vueltas hasta que hace 3 años dijo, oye, o me escribes o la tenemos. Él tiene un libro absolutamente maravilloso, que era el libro que nosotros seguíamos. El libro se llama Naufragios. Cabeza de Vaca escribe genialmente bien. Tiene algunas metáforas increíbles. Por ejemplo, cuando habla del amanecer, dice algo, al reír el alba. Cabeza de Vaca, como muchos descubridores y conquistadores españoles, era un hombre culto, provenía de familia hidalga, habían estudiado, escribían, por eso escriben tanto y por eso a veces ponen a parir a todos. O sea, no hay documentación de ninguna conquista tan a favor y en contra como la española, porque todos escribían. Es más, allí, en la conquista de la Nueva España, es donde se debía dar el primer Pulitzer de la historia. Bernal Díaz del Castillo, a ver quién ha sido el periodista que ha podido contar en primera persona la conquista de un imperio. Álvaro. O sea, Bernal Díaz del Castillo la cuenta. Y cuenta cómo tenía prisionero a Moctezuma. Eso sí que es un Pulitzer. Pero Cabeza de Vaca también contó aquello. Una de las dudas que me han perseguido durante todo el libro es, o tenía una memoria absolutamente prodigiosa, o cómo consiguió después, o qué recado de escribir guardó, o qué construyó para poder tomar alguna nota o lo que fuera, que cuando él regresa por fin a territorio ya con cristianos, pueda hacer el libro de Naufragios. Porque a veces es de una precisión enorme, otras, sin embargo, se ve que está muy débil o incluso enfermo o incluso con delirios, pero está todo. Es claro, he utilizado... Esta era la novela que me daba más miedo, porque tenía un libro de un personaje que me fascinaba desde el principio. Les voy a contar primero, para luego ir creciendo, quién era Cabeza de Vaca, que eso sí me costó bastante. Cabeza de Vaca tenía un abuelo que se llamaba Francisco de Vera, o Pedro de Vera. De pronto también a mí me falla la memoria. Fue el conquistador final de Gran Canaria y primer gobernador de Gran Canaria. Muy amigo de un personaje fabuloso. Esto me gusta en las novelas, meterlo así. Porque cuando te gusta un personaje, que era Beatriz de Bobadilla, no la íntima amiga de Isabel la Católica, sino su sobrina, que era un bellezón increíble, la más guapa de toda la corte, con la que un almirante llamado Cristóbal Colón tuvo más que palabras en Santa Fe, y que siempre que pasaba por La Gomera, según cuentan las crónicas, y un italiano que iba con él bastante cotilla, hacía que se limpiaran los barcos, ponía gallardetes, se saltaba mucha pólvora en salvas, y es que, claro, allí estaba Beatriz de Bobadilla, que era un pibón. Beatriz de Bobadilla, que todavía tenía un novio que también era el guapo de la corte, el maestre de Santiago, con bastante mala suerte. En Loja le pegaron un flechazo en el ojo y adiós
en la conquista de Granada, adiós noviazgo, adiós maestre de Santiago, y pobre Beatriz de Bobadilla. Pero, ¿quién acudió a consolarla? Un tipo llamado Fernando, apellidado el Católico, marido de la reina Isabel, al que se le cuentan más o menos unos 190, 200 hijos. De hecho, el primogénito lo hizo a los 4 años arzobispo de Zaragoza y le dio el nombre, Alfonso de Aragón. Y a su nieta era Ana de Aragón y luego sale también en esta historia. El tal Beatriz de Bobadilla, a la reina Isabel le dio alguna preocupación. Le debió decir, esta no va a ser como las demás, esta es muy guapa. Y entonces, en Canarias había pasado una cosa. El gobernador que había allí antes, anterior a Vera, pues había habido una conspiración y se la habían cargado, cosa muy española. Y uno de ellos era Peraza el Joven, que era el hijo del gobernador de La Gomera, y entonces lo mandaron allá a que lo juzgaran y lo iban a colgar, pero entonces a Isabel se le ocurrió una cosa, dice, verás, 2 pájaros de un tiro. O te casas con esta y te vas para La Gomera los dos, así, fuera de mi augusto esposo, o plas. Y Peraza dijo, hombre, esto está fácil, Beatriz de Bobadilla y a La Gomera, 2 pájaros de un tiro. Ese era el abuelo de Cabeza de Vaca, el conquistador de Canarias, muy amigo de estos dos, y que han entrado en la historia porque también Beatriz de Bobadilla es conocida en Canarias como la cazadora. Una sublevación, porque su marido era un pájaro y tuvo un follón con una indígena, una princesa indígena, sublevación en La Gomera, ella se tuvo que encerrar en lo que es la Torre de San Sebastián, pidió en ayuda a Pedro de Vera llegó, los derrotaron. O sea, la Bobadilla demostró que además de eso tenía cuajo y coraje, pero luego iniciaron una campaña de represión terrorífica y por eso le llaman la cazadora. Y no tiene muy buena fama, a pesar de su belleza, en La Gomera, precisamente. Luego se casó con otro tipo que incluso tiene descendientes vivos, con los Fernández de Lugo, que fue el conquistador de Tenerife. Así que iban saliendo cosas en la novela. Esta era una. Ya sabía quién era el abuelo. El tío resultó también un personaje muy conocido, Pedro de Estopiñán, conquistador de Melilla. No es Cabeza de Vaca, está casado con una Cabeza de Vaca, con la tía de Álvaro. Y su abuelo, además, o sea, él era hijo de un hijo de Pedro de Vera, que estaba casado con otra Cabeza de Vaca. O sea, las Cabeza de Vaca, no los Cabeza de Vaca, las Cabeza de Vaca entran en la vida del joven Álvar porque al final se queda huérfano de padre y madre, pero su tía, que es la esposa de Pedro Estopiñán, del conquistador de Melilla, y su abuela, que es otra Cabeza de Vaca, que se ha casado con su abuelo de terceras. Los árboles genealógicos para los escritores de novela histórica son un terror, porque además como se casaban todo el rato mezclándose, te la lías. Y cualquier día parecerá que has casado a uno con su madre. Pero poco a poco se logra. Lo que les quiero decir es que el apellido Cabeza de Vaca prevalece en Cabeza de Vaca porque son su tía y su abuela quienes lo crían a quedarse huérfano. Y va a ser una constante en su vida. Son quienes lo educan. Pedro Estopiñán además es su ídolo y es quien le va a poner en contacto con la casa de Medina Sidonia, el gran ducado de Medina Sidonia. De hecho, Pedro Estopiñán estuvo a punto fue nombrado por los reyes para ser el jefe de todas las Indias, para ir a la Española, para sustituir ahí a Colón, antes que Obando, pero se murió. Cuando estaba preparando el viaje murió en Guadalupe, repentinamente, y no pudo ir. Esa de ir a las Indias en vez de su tío, que había querido ir, parece que está siempre presente en Cabeza de Vaca y en la familia, pero le va a costar mucho. Estudia y después, como tantos jóvenes de hidalgos o de la pequeña nobleza, va a la guerra. Su primer destino guerrero es ni más ni menos que Italia, que las guerras de Italia, donde está en la batalla de Novara,
que perdimos. Pero la infantería española resiste muy bien y se carga al conde de Foix, al jefe del ejército francés. Hay una retirada, pero luego se contraataca y España se hace con toda la guerra del milanesado, en fin, las guerras de Italia. Y el destino de Álvar es Gaeta, el gran fuerte de Gaeta, que es la tomado por el gran capitán, por Gonzalo Fernández de Córdoba. Estoy hablando del momento en que se está creando el cuerpo militar más glorioso de la historia de la infantería del mundo, la infantería española, y que está demostrando su capacidad casi de invencible. Vamos a ver, es que desde esas batallas hasta Rocroi, no se crean que en Rocroi nos mataron a todos. Ahora lo que se ha descubierto es que ese cuadro no fue aplastado. Que dijeron, si volvemos a cargar, cada vez que cargamos, aquí perdemos. Así que mira, ya hemos ganado la batalla, a la quedaros. Y el Rocroi no es el final de la infantería española. Hay otras batallas, pero la sensación de invencible se empieza a crear ahí. Y fíjense qué años, ni siquiera en 1500. Y la infantería española iba a estar siglos enteros dominando los campos de batalla de Europa contra todos, contra franceses, contra austriacos, contra todos, hasta contra los invencibles suecos. O sea, ahí es donde se curtió un alférez llamado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que vuelve ya con la intención de ir a América. Pero antes se encuentra una cosa, la guerra de los comuneros. Y va con el joven vástago de la Casa de Mediano Sidonia, cuyo servicio ha entrado por mediación de su tía y de su abuela, porque Pedro Estopiñán era uno de los hombres de la Casa de Medina Sidonia. Él está en la toma de Tordesillas y está también en la derrota comunera de Villalar. De hecho, él ve decapitar a Padilla, Bravo y Maldonado. Fíjense en este tercer nombre, Maldonado, salmantino, que aquel día lo decapitaron, aunque no iba a ir a ser él el primero en decapitar, iba a ser su primo hermano, Pedro Maldonado. Pero Pedro Maldonado estaba casado con la sobrina del conde de Benavente, que era el jefe de las tropas realistas. Dice, hombre, pues... Y como decía Manuel Azaña en un libro suyo, para no descomponer la postal, pues decapitaron al primo, que eran dos jefes comuneros, a Francisco Maldonado. No tuvo mucha mejor suerte Pedro, estuvo un año en prisión y luego el rey Carlos dijo algo que tiene sentido. Perdonó a todos los comuneros, excepto a los que eran de familia noble, porque entendió que entonces la traición había sido doble al ser ellos parte de la nobleza y por tanto que le debían en mayor medida esa lealtad a su rey. Total, que los dos Maldonado decapitados. Miren luego que hay uno de los capitanes que va con Cabeza de Vaca, se llama Alonso Castillo Maldonado. Y es uno de los descubrimientos del libro, y es de Salamanca, de la pequeña nobleza, y no quiere volver nunca a España. Eso para mí es verde con asa, suele ser cubo. Estoy convencido que es uno de los capitanes que en todo el periplo en el que ya vamos a entrar y que acompaña a Cabeza de Vaca no era otro que un primo por parte de madre de los comuneros salmantinos Maldonado. Esto es muy cervantino, hay que ir adelante, atrás, pero mientras que ustedes no se aburran mucho y de oye, cállate, yo sigo. Bien, él quiere ir a América, pero no hay manera, en la guerra de los comuneros, tal. Y él vuelve a estar al servicio de la Casa Sidonia. Y ahora nos vamos a reír porque la vez que estuvo más cerca de llegar a la cárcel, y que le cayera la Inquisición encima al bueno de Álvar Cabeza de Vaca, fue por hacer de alcahuete. Verán, uno de los duques, el tercero, el rey católico quería casar a la hija de su hijo, el arzobispo de Zaragoza, que a su vez había tenido hijos, la quería casar con un Medina Sidonia. Y lo intentó con el segundo duque, que era un chaval.
Pero Telle de Girón se le adelantó, le dijo, no, ya está casada con un sobrino mío. Era mentira, pero la casó inmediatamente, que tenía 12 años. Se enfadó mucho, huyeron a Portugal, los novios recién tal, y se muere el duque. Bueno, lo intenta de nuevo Fernando el Católico y lo casa con el heredero, que era un hermanastro, el tercer duque. Pero el tercer duque tenía un problema. No había manera de que vertebrara, que no había manera humana. Y claro, si no tenía un hijo, la cosa no... ¿Qué se les ocurrió? Que Cabeza de Vaca, pues como había estado en Italia, que ya se sabía, era gente moral más distraída, pues que se fueran a Sevilla con el pequeño de los Medina Sidonia, Pedro, que había algunas señoritas de los prostíbulos mejores de toda Sevilla que eran muy buenas en el arte amatorio, y a ver si calentando al duque luego lograba hacerlo con la duquesa y hacía lo únicamente que tenía que hacer, en vez de dedicarse a orar todo el día y hacer jardines maravillosos, que es el que los hizo y tal. No hubo manera. Pero, hombre, como ya estaba pagado la cosa, pues ¿qué hacía? Pues otros hermanos del duque, dicen que a lo mejor Álvar, pues ya, oye, si ya estaba pagado. Conclusión, seguramente el tercer duque, que era muy dado a la cosa de iglesia, o lo cascó en el confesionario, claro, los curas de la época tenían el CNI mejor que había era el confesionario. Se sabía todo, por eso tenían un poder increíble. Presuntamente era secreto de confesión, sí, pero algunos secretos, imagínate lo que valían. Total, que empezaron a decir, uy, y casi le cae la cosa de Alcahuete encima. Hombre, fue apoyado por los dos hermanos del duque, y ¿qué hacían? Pues pensaron que lo mejor había que recurrir al rey, ya al Carlos I, y resolver aquello porque con este no se hacía carrera. Total, y esto es histórico, el tercer duque fue declarado y le arrebataron el ducado por mentecato e impotente. Adiós. Se le dejó unos que hiciera todos los jardines que quisiera, muy bien tratado, y ¡pum! Y por fin casaron, claro, a Ana de Aragón con el hermano del duque, y por fin ya hubo un niño y el cuento acabó bien. Es más, el pequeño de los Medina Sidonia le dieron un título que luego le sonará, lo hicieron conde de Olivares, es el cabeza de linaje de los que van a ser luego el conde duque de Olivares. Pero Álvar quería irse a América. Incluso se casó. Encontrar personajes femeninos en la vida de Álvar me ha costado mucho. Se casa con una señora que descubrí el nombre, María Marmolejo, que parece que era de ascendencia cristianos nuevos, de ascendencia judía. En resumen, parece más bien un matrimonio de conveniencia de tú me das una pasta que tal y yo te doy linaje y luego tú te vas si quieres con los tuyos, yo me quedo con los míos y me voy para América. Y el hombre, pues tan feliz y contento, logra a través de los Medina Sidonia, de su tía y de su abuela de nuevo, tener el cargo de segundo, para que nos entendamos. Era el número 2 de la expedición, él lo cuenta en su libro, de la expedición de 600 hombres que sale de Sanlúcar al mando de un tipo que se llama Pánfilo de Narváez, que a quién se le ocurre irse con Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez era ese señor que mejor no le mentaras a Cortés, porque claro, estaba tuerto por eso. Recuerdan que cuando Cortés, que era un pájaro, divertidísimo, él había llegado a la Española, había tenido sus cosas por allí, siempre algún lío de faltas y Cortés son inherentes, algún duelo, se había ido a Cuba, había medró bastante, era uno de los hombres del gobernador Velázquez, pero el del gobernador Velázquez era Pánfilo. Y finalmente empieza a hacer esa expedición para ir a la Nueva España, y cuando no se fía Velázquez dice, uy, te he nombrado pero te quito, y cuando va a desnombrarlo ya Cortés había salido para allá, échale un galgo. Y le echó un galgo, mandó detrás de él a Pánfilo de Narváez para que lo detuviera, con el triple de tropas.
Cortés ya estaba en Tenochtitlán, aquella noche se volvió con unos cuantos, asaltó el campamento de Narváez, que era el triple, le quebraron el ojo y las tropas se fueron con Cortés, tenían vista las tropas. Así que a Pánfilo de Narváez hablarle de Cortés no... Lo trató bien. Sin embargo, Pánfilo de Narváez decía cosas maravillosas de Cortés. Y cuando los capitanes de Cortés decían, ¿por qué ese tal? No os metáis con Pánfilo de Narváez. No hay nadie en el mundo que hable mejor de nosotros, porque en el juicio decía que a él lo habían derrotado, sí, pero lo había derrotado a alguien que era mejor que Aníbal y Julio César juntos, que era Cortés. Para no ponerse mal y quedar tan en el ridículo, decía que, claro, lo había derrotado Cortés y unos capitanes a cuyo lado empalidecían todos los genios militares del mundo. Así que Cortés decía, de Pánfilo no habléis mal. Se va con Pánfilo. Desde el primer momento la expedición es un desastre. Primero llegan a la Española y el tío no arranca. Se queda un montón de gente allí. Finalmente logra con otro y finalmente llegan a Florida. Y ahí es donde ya Cabeza de Vaca empieza a emerger como el verdadero líder. Primero se opone a las decisiones que está tomando Pánfilo, que son verdaderamente delirantes. Él también quiere imitar continuamente a Cortés, cree encontrar un Tenochtitlán en medio de la inmensa floresta de la tierra florida, que sí, una tierra florida. Miran, hay una frase que en uno de los viajes con Miguel, nosotros íbamos leyendo a veces los textos, ¿no? Y hay un texto de Colón, fascinante, que dice, vimos aquellas tierras que tenían esa temperancia, esa suave temperancia, y parecían todas como las huertas de Valencia en primavera. Que hay que ver qué bien escriben algunos de ellos. Pues yo recuerdo aquello cuando en el tercer viaje, seguíamos el tercer viaje Colón, creo que fue en el 98, años antes de esto, al ir por el Golfo de Paría, para llegar cuando Colón tocó por primera vez tierra firme en Venezuela, subimos el Orinoco, de pronto a mí me parecieron también aquellas costas, las huertas de Valencia en primavera, y Colón creyó haber llegado al paraíso terrenal, porque al echar los cubos en el Golfo de Paría, entre la boca de la sierpe y del dragón, que también describe, con la Trinidad, los 3 picos de la Trinidad que se divisan desde el barco, al sacar agua es agua dulce. Él se da cuenta que tiene que ser un río poderosísimo, el que tiene que venir del paraíso. Y los indios eran de otra manera y los describe, porque es el Orinoco el que desemboca ahí y efectivamente hay todo ese golfo, hay una parte que el agua del Orinoco es tan potente que coge esa agua dulce del mar. Se produce una especie de batalla entre las aguas del poderoso Orinoco y el mar. Bueno, eso de las huertas de Valencia en primavera, esa impresión que todos hemos tenido, ese olor al Caribe, yo creo que le golpeó Cabeza de Vaca y él empezó a ser alguien que no era el que había iniciado ese viaje. Porque aquí está la clave. Ellos entran por toda la tierra florida y lo primero que se van a encontrar es que allí no hay ni Tenochtitlán ni leches, 4 cosas de maíz y unos flecheros terribles, los semínolas. Las descripciones de Cabeza de Vaca ya son admirativas, tiene una mirada ya diferente. Es justo aquí, esto es Florida, suben hacia la Apalache, vuelven a bajar. ¿Por qué? Porque no encuentran nada ni para mantenerse, porque es un desastre y encima Pánfilo le ha dicho a los barcos que cojan todo el Golfo y vayan a buscar un sitio que se llama Panuco, que un piloto idiota, pero del que Pánfilo se fía mucho, es que claro, lo de Pánfilo viene de él y es por algo. Y entonces, que se vaya a buscar Panuco. Panuco está al otro lado del Golfo, está al lado de Veracruz, y los deja tirados y sin barcos y aquí, en todo lo que es los Everglades. Álvar poco a poco va cogiendo esas riendas, porque encima
Pánfilo de Narváez lo insulta, cuando él le dice, pero no hagas esto, no, tenemos que tener los barcos para tenerlos, digamos, de posibilidad para oír más allá. No, poco a lo Cortés, como hizo yo, voy a hacerlo. La paliza es tremenda y entonces llegan donde ya se dan cuenta que no hay nada más y Cabeza de Vaca, que ha criticado eso, Pánfilo de Narváez le dice, vete tú con los barcos al principio. Entonces Cabeza de Vaca dice, no, estás insultando a mi honor. Hay que entender también los códigos de conducta de esta gente. Para ellos, pretender ahora al juzgar por qué iban a conquistar, por qué iban en busca de la fama, la riqueza, el oro, por qué esa conquista les parecía absolutamente legítima, ética y moral, porque era conquistar tierras para su rey y para Dios cristianos. Esa escala de valores la tenían ellos y para ellos eso era la mejor escala de valores. Ahora pretender que eso es malo es esa estupidez de juzgar a esos personajes con preceptos morales del siglo XXI y algunos de Me Too. Cabeza de Vaca eso lo tenía muy asumido, pero lo que empieza a diferenciar es esa mirada sobre sus enemigos, primero, admirativa. Los semínolas los describe maravillosamente bien, con sus tatuajes, le parecen gigantes entre las lagunas, que flechan, donde ponen en el ojo, ponen la flecha, que les hacen mucho daño, que él tiene que contraatacar a caballo, que los pasos que hay de cada una de las lagunas son terribles. Finalmente se dan cuenta que tienen que salir de allí, pero no tienen barcos. ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es lo único que pueden, comerse los 22 caballos que les quedan y ir construyendo, como buenamente pueden, 5 barcas para intentar, costeando, llegar al maldito Panuco. Y eso es lo que intentan. Empiezan costeando con 5 barcas, que cada una lleva unas 50 personas, 49, 48. Esas 5 barcas van pasando las calamidades más enormes, sed, hambre, van naufragando. Finalmente, Pánfilo de Narváez ya carece de absoluta autoridad y en un momento determinado Álvar le dice, gobernador, ¿qué hacemos? Y viene a decir que ya no gobierna allí nadie, que sálvese el que pueda y que cada cual a su bola. Acaban naufragando en la isla de Mala. Una cosa, el primero que cruza el Mississippi en la desembocadura es Cabeza de Vaca. De hecho, la potencia del Mississippi lo saca al mar y casi lo mata a él y a los de su barca, pero logra cruzar al otro lado y ya, porque ellos la primera vez que llegaron fue a la bahía de Tampa, pero luego logran llegar con las barcas hasta lo que es el actual Galveston, la isla de Galveston, que él le llama la isla de Malado. Y ahí va a empezar lo terrible. Las barcas van naufragando. Finalmente él va a descubrir, ahí está el libro, cómo han ido muriendo prácticamente los de todos. Pero él al principio solo cree que está él con los 40 y tantos que van. Y es pasmosamente, esto ya está al oeste del Mississippi, pasmosamente quien le ayudan, tecnológicamente parece cierto que son los Sioux, a los que describe, además ha descrito a los semínolas, ha descrito a los Creek, describe a alguien como muy digno, que bajaban, que hablaban del búfalo, y que les ayudan. Llegan muy mal, están medio muertos, les ayudan, les dan pescado, les dan carne, se comportan con una gran dignidad. Finalmente ellos consiguen volver a poner la barca, echan todo a la barca, echan sus armas, no sé qué, la meten en el mar, viene un golpe de mar y ya el naufragio es total y acaban todos, menos los que se ahogan en la playa, desnudos, sin armas, defensos absolutamente. Vuelven esos Sioux, los llevan corriendo porque ya hacía mucho frío, de lumbre en lumbre, iban encendiendo lumbre, los pudieron haber matado, no los matan, pero ahí empieza, los Sioux ya se van hacia su territorio, que se quedan en la isla de Malado y van muriendo
ya prisioneros, esclavos de los indios, no de estos indios, sino de los otros que había allí, de tribus descendientes de Semínola, los Cree, que los maltratan, no tienen armas, y de pronto se enteran que hay otros blancos, que es el capitán Castillo Maldonado y Dorantes, y el famoso negro Estebanico. En total, aquella primera invernada puede haber unos cerca de 90, de los que al final solo quedan 14, 16, y ahí empieza una odisea increíble. Van muriendo, los van matando, las otras barcas no van a tener mejor suerte, aunque eso ellos no lo saben, lo sabrán después, y empieza a emerger el liderato de Cabeza de Vaca entre esas. Porque también Cabeza de Vaca en esa situación hace cosas inauditas, apunta, anota cuáles son las costumbres de esos indios, si se casan fuera o dentro de la tribu, cuáles son sus costumbres, comportamientos. O sea, aparece el primer indigenista, pero al mismo tiempo ha aparecido ya el primer botánico. Señala cuáles son los árboles, señala, por ejemplo, describe algo que le sorprende, un marsupial, las zarigüeyas. Porque claro, no ha visto un marsupial, no lo había visto nadie, entonces él lo describe perfectamente. Se nota que hay una mirada de curiosidad, de comprensión y de conocimiento increíble. Algunos los pone a parir porque son... Y empieza a tener fama de chamán, aunque también se convierte en buhonero y hace dibujitos en las piedras o en las conchas o tal, y va de tribu a tribu, y así tiene una mayor libertad. Y sobre todo empieza a hablar. Él dice que conocía 7 lenguas y luego sobre todo una, la lengua de los signos, con la que él se va entendiendo. Pasan años y las hambrunas son terribles. De lo que más se habla, las 2 palabras que más se repiten en todo naufragios, una es, y que significa hasta qué punto Dios era la medida de las cosas, aunque este era un hombre ya con un toque renacentista, no se olvide, había estado en Italia, pero la palabra que más se pronuncia es Dios, continuamente. Petición de ayuda. ¿Qué hace? Pues él sabe algo de hierbas, que le han enseñado también los indios, y algo de curar heridas, porque ha sido un soldado. Y además debe ser muy impactante eso de rezar en latín. Pues rezaba, llevaba las manos al cielo y le rezaba el Padre Nuestro en latín. Oye, y se curaban muchísimo. El efecto placebo saben que tiene una potencia seria. Conclusión, él poco a poco va cimentando una fama de curar. Y un día deciden huir. Saben que al final los acaban matando, porque están matando a todos, pues son muy mudables, y porque tienen que encontrar a sus compatriotas, a los otros cristianos. Y cogen el camino del oeste, porque Álvar se va a convertir en el primer hombre que cruza desde esas costas atlánticas de Florida al Pacífico, caminando por todo ese sur que ven. Aquí lo ven, toda la ruta, va a volver a bajar, ha costeado por aquí, va a ir cruzando territorios de comanches, de sius, luego de apaches, luego de tarahumaras, de indios pueblo, hasta llegar al Pacífico, por la zona Huichol, para allá. Ahora lo tenemos por aquí. Empieza a salir de las florestas, huye, aprovechando que iban a las tunas, porque la otra palabra que sale es hambre. Pasan hambre, hambre, hambre. Cuando tienes hambre no puedes pensar en otra cosa. Y el momento bueno eran las tunas. Las tunas son los higos chumbos. Iban y se comían todo, hasta las hojas de nopal que pinchan tal, le quitas el pincho y las asas y te las comes. Y cuando hay pues higos chumbos, cuando es la época de las tunas, pues con esas primero hasta se hace líquido y está buenísimo. Y muy rico, y además te puedes pillar un pedete curioso con el zumo de eso. Y era pues aprovechando una de estas huyen, salen zumbando, y ahí va a pasar una cosa que ya le va a dar una fama inaudita. Él logra extraerle una flecha al hijo de, a mi juicio, un jefe Sioux, que le ha entrado,
la tiene atrás el omóplato. Es dificilísimo, él lo cuenta perfectamente cómo les trae la flecha y lo salva. Eso, junto con una indudable carisma y capacidad de liderazgo, va a convertirlo ya en el gran chamán. Lo va a convertir en el hombre enviado de algún cielo, que va con otros 3, porque los que van son el capitán Dorantes, el capitán Castillo Maldonado, que es desde el primer momento su gran amigo, y el primer africano que va a Norteamérica, que es Estebanico el Negro, que era un esclavo de Dorantes, que luego pues se emancipa. Van a iniciar todo ese camino y aparece una cosa. Cuando una tribu llevaba a Cabeza de Vaca y a los suyos, iba rodeada por toda esa tribu, caminando siempre hacia el oeste. Ellos buscaban, se encuentran con los síos, cerca de Río Grande, conviven con los comanches, posiblemente un año también cruzando el Río Grande, ya tiene una fama increíble y va a llegar finalmente a la zona de los indios pueblos, que para él, dice, no, el camino de las vacas no. ¿Qué era una vaca? ¿Ven ustedes este bicho? Eso es un búfalo. Este dibujo es de 1555. ¿A qué le sonaron a Cabeza de Vaca? Pues le sonó a lo que él llamó vacas corcovadas, es como él llama a los búfalos. Dice, y tenían buena carne. Dice, me sonaban a las moriscas andaluzas, pero tenían mejor carne que ellas. Lo discuten ahora cuando lo he dicho, dicen, no, que ¿dónde va a parar? Bueno, cuando no debían de haber comido carne, ni se sabe el tiempo, desde luego les supo el búfalo a gloria bendita. Y esta es la primera dibujo que hay de un búfalo. En realidad, los castellanos le llamaron luego cíbolos, y por eso el mito de las 7 ciudades de Cíbola, porque en ese periplo llega a los indios pueblo, cruzando por el territorio apache, de los apaches Lipán, va a llegar al territorio de los indios pueblos. ¿Por qué pueblos? Porque ya tienen casas de asiento, porque ya tienen grandes cultivos, porque incluso en Paquimé, casas grandes, va a haber calzadas y acequias y una organización. Y a él que sale, porque ese viaje dura 9 años, 9 larguísimos y terribles años. Y él empieza, si ha tenido una mirada de curiosidad, de comprensión sobre muchas tribus, con los pueblos ya la tiene de enorme cercanía. Por ejemplo, dice, si se les tratara como se debiera, serían los mejores súbditos de su majestad y los mejores cristianos que tuviera Dios, porque están muy bien organizados, y dice, y no he visto en todas las Indias ser tratadas más honestamente sus mujeres que aquí, porque de la misma manera que Cabeza de Vaca a veces los pone a parir y dice cosas duras, por ejemplo, dice, nadie hay que trate mejor a sus hijos. O sea, continuamente es una mirada no de superioridad sobre ti absoluta, no, una mirada crítica, pero también reflexiva, a veces admirada. Por ejemplo, les admira su capacidad de combate, cómo son y se mueven. Casi son los primeros indios que luego... Es que es el oeste, es que esto es el oeste. El primer tipo que hizo un viaje hacia el oeste, él solo quería ir hacia el oeste. Él decía, hacia el oeste por el camino del maíz, no por el camino de las vacas, que era lo que decían los síos que se subiera. Llega a Paquimé y tiran por Sierra Tarahumara a un territorio que me fascina. He estado, porque esto lo he hecho. Quiero decir que muchas de estas cosas me traen recuerdos de haber caminado, de llegar a Paquimé, a la que vieron luego otros cristianos unos 40, 50 años después, ya bastante destruida, pero todavía tenía aires de ciudad. Pero el relato de Cabeza de Vaca de ciudades de asiento y calzadas hizo que ahí se creyera que había, y es todo el mito a lo que va a ir a buscar Vázquez Coronado, por eso se va a llegar al Gran Cañón del Colorado, va a haber expediciones para arriba. En una de las primeras va el negro Estebanico, que teóricamente muere allí. Yo creo que se quedó, porque
En esto de las mujeres parece que se le daban bien, y dice que lo habían matado los indios porque se había liado con uno. Yo creo que Estebanico dijo, oye, yo otra vez volverme a la Nueva España, soy negro, con estos vivo divinamente. Yo digo, porque su cuerpo no apareció. Decir que me habéis matado y yo me quedo. Es una opinión que uno tiene, que a lo mejor es absolutamente mentira, pero también esto es una novela. Pero eso va a ser después. Siguen bajando y finalmente encuentran, en territorio huichol, o sea, bajan por esa sierra tarahumara, que es donde están los pies ligeros, los rarámuris, San Ignacio de Arareco, el lago Arareco, la cascada de Basaseachi, un territorio de Sierra Madre en alto de unos 2000 metros, que hace frío, pero que de pronto llegas a un sitio, qué nombre más hermoso, Divisadero, que es lo que baja por la Barranca del Cobre, que cuando la luz del atardecer pega, brilla como el cobre, por ahí se baja, y en nada subían los colibríes al llevar justo a lo alto del desfiladero de Divisadero, que es divisas, efectivamente, todo, me encanta la palabra, por la zona de Krill. Los rarámuris son los pies ligeros, son estos que corren y corren y corren detrás de una bola de encino por los montes con antorchas. Son unas carreras que siguen manteniendo. Y habrán oído hablar del peyote y del tesguino. El cura tarahumara que nos recibió y yo nos santiguamos muchas veces. Era el día que se bautizaba a todos los indios nacidos, todos los indicios nacidos en el año, y había que santiguarse. Cada vez que te santiguabas le dabas un trago al tesguino y allí los indios tarahumaras, el cura tarahumara, los chamanes tarahumaras, la expedición mayor de tal, nos santiguamos bastantes veces, con un resultado bastante descriptible al día siguiente. No le di al peyote. Era solo para los chamanes de muy alto rango y yo no lo tenía. Creo que Cabeza de Vaca sí, porque en algunas de sus cosas tiene como delirios que él plasma como realidades, y entonces da la impresión, o bien en unas que está muy débil y delira, pero por enfermedad, estuvo a punto de morir muchísimas veces, o bien en otra, a lo mejor por alguna sustancia alucinógena, y esta puede ser una. Bajan por Divisadero, que se va bajando desde un clima frío, tal, de pronto bajas hacia el trópico, a la zona de los huicholes. Una gente maravillosa, siguen siendo unos pintores geniales. Les encanta pintar y tienen otra anécdota genial. Su diosa era Aramara. Cuando llegan los cristianos, se hacen cristianos, pero hoy siguen. Ahí es la vez donde yo he visto emocionarse todos los viajes más que en ningún sitio a Miguel de la Cuadra. Llegamos a San Blas de las Californias, que se llamaba, ahora San Blas de Nayarit. Ahí estaba la comandancia de Marina de Carlos III. El comandante de Marina, entonces, era un señor que se llamaba José María Bodega y Cuadra, y era un antepasado de Miguel. Yo vi que se inclinaba y cogía del suelo un trozo de un roto de un ladrillo, se lo metía al bolsillo, jamás hacía eso. Y él me contó que era su antepasado, que era el que había descubierto Vancouver, que la calle mayor de Vancouver se llama Quadra Street por él, que había parado a los rusos en Nurka, al imperio zarista, bajaban, los españoles los paramos en Alaska, no les dejamos avanzar. Son historias del Pacífico que apenas se conocen. Es cuando intentamos encontrar el paso del noroeste. De la misma manera que Colón, fíjense que en un viaje, en el cuarto viaje de Colón, que también hicimos, que es el que describe su hijo Hernando de Colón, Colón busca el paso desde el Atlántico al Pacífico. ¿Y dónde lo busca? En Panamá. ¿Y por dónde? Por donde va ahora el canal. Es más, Colón llega, y lean su cuarto viaje, al sitio que está más próximo al Pacífico. Y los indios le dicen que a 9 jornadas está otro gran mar al otro lado. Y Colón no va, porque Colón es un marino, y él lo que busca es un paso por mar.
Por ahí es por donde va a ir después Vasco Núñez de Balboa con la ayuda de la princesa Nayansi y va a encontrar el Mar del Sur. Pues lo mismo también se intentó por el norte, el paso del noroeste. Se buscó por el estrecho de Juan de Foca, que como ven no tiene precisamente un nombre inglés. Y esos eran nuestros barcos y nuestras enormes expediciones que llegaron a Australia, que llegaron a Nueva Zelanda, que llegaron a las Marquesas. ¿Por qué se llaman las Islas Marquesas? Por la marquesa Isabel de Barreto, que muerto su marido en la expedición, fue ella la que dirigió la expedición. Claro que de vez en cuando había mujeres, y algunas de enorme carácter, valentía y cultura, que también las había. Vuelvo. Ahí vi emocionarse a Miguel y les llevábamos, las rutas de la ruta que sal se llevaban cosas muy raras. Yo recuerdo una vez que por todo Panamá estuvimos cargando, sobre todo su sobrino, Telmo Aldaz, una estatua de Fray Tomás de Berlanga que pesaba la de Dios es Cristo, estuvo a punto de acabar en el río Chagres 3 veces, en el canal de Panamá otras 2, y decía Telmo, estoy de Fray Pachi. Bueno, pues sí, pero la llevábamos y acuñábamos monedas y cosas de esas. Y ahí se llevó una Virgen de Atocha, porque era la patrona de San Blas de las Californias. Y había una historia genial. La Virgen de Atocha la querían mucho, pero había habido un problema con la diosa Aramara, que era la diosa del amor de los huicholes. Y entonces otros frailes llevaron una vez a la Virgen de Fátima. Y estos no eran de los del terreno y dijeron que la Virgen de Fátima era más poderosa que la diosa Aramara. Y hubo un tormentón del diablo y cayó un rayo que le fue a romper la crisma a la Virgen de Fátima. Con lo cual los indios huicholes dijeron, ¿veis? La nuestra, esa Aramara es muy maja, si no hay ningún problema, porque no había problema. Se casaban por el rito católico y luego la pareja cogía una curiara y se iba a una islita que hay enfrente a hablar de las Californias y se ponían allí y le rezaban a su dios Aramara y aquí paz y después gloria. Si de verdad con una cierta comprensión, pues al fin y al cabo que lo mismo da, pues así tenían 2 protecciones, la de la Virgen de Atocha y la de la diosa Aramara. Siempre valen 2 más que 1, ¿no? Ya está. Yo eso no he visto ahí yo demasiado problema si se tiene una cierta, ¿cómo se llama ahora? Empatía. Es una palabra que ahora se ha puesto de moda. Bueno, ahí en territorio huichol ya empiezan a ver que los pájaros que buscan están, que ahí están sus compatriotas, que ahí están los cristianos. De pronto aparece Castillo corriendo desesperado porque ha encontrado que un indio llevaba al cuello una hebilla de acero de un cinturón. Y eso solo lo podía haber conseguido. Y ya le cuenta que habían ido a caballo, qué tal, y él ya va a la busca de los españoles y los encuentra. Y ahí se crea el primer gran problema. A Álvar y a los suyos lo siguen cientos de personas, incluso hasta miles de indios, que lo consideran un mito, un gran chamán. Pero él se da cuenta que los cristianos están haciendo allí auténticas barbaridades. Porque hay un malo en esta película. El malo se llama Nuño Beltrán de Guzmán y encima es de Guadalajara, como yo. Este señor, que fue el fundador de Guadalajara, de México, a alguno le he tenido que decir de esos que te llaman gachupín y se llevaron el oro y tal, y que es un señor que es más blanco que yo y que se llama no sé qué y no sé cuántas, de Álvarez, de las Asturias y no sé qué. Dice, oiga, en todo caso sería su abuelo de usted, porque el mío se quedó en Guadalajara, de allí. Eso es algo, porque quien normalmente te pone a parir en Iberoamérica no es en la población indígena, no. Es el más gachupín de todos los gachupines. Es el que es un criollo puro, como el nuevo presidente que tienen, que su abuelo era guardia civil en Cantabria hace 3 días y ahora anda pues echándote la culpa de todas las maldades que en el mundo han sido. Y si México es algo, Iván, país al que adoro, es sobre todo mestizo, a no ser que quieran recuperar la civilización que ellos mismos combatieron y se cargaron, porque Cortés iba con 3.
No ha habido civilización, por llamarle de alguna manera, ni imperio más terrorífico y cruel que el imperio mexica, luego llamado azteca, que tenía aplastado absolutamente a toda la Mesoamérica. Y lo que hace Cortés es sublevar precisamente a todas las tribus sojuzgadas, entre ellas a los tlaxcaltecas. Luego espero que traiga uno de sus últimos cuadros, Ferrer Dalmau, que es precisamente esa entrada en Tenochtitlán, y lo verán. Este Nuño Beltrán de Guzmán, muy enfrentado con Cortés, se convierte en lo que es la cara mala de lo hispano allí. Si Álvar Cabeza de Vaca me parece uno de los mejores, si no el mejor, de los hombres que España envió allí, y mira que los hubo buenos, Beltrán de Guzmán es uno de los peores. Vamos a ver, ¿cuáles eran las leyes de Indias? Voy acabando. Las leyes de Indias, y eso es lo que nos diferencia, porque España no es un imperio colonial. Lo que España intenta es un imperio a la romana. Lo decía Emilio, es la traslación de España allá, el querer hacer una nueva España. Y eso es lo que va haciendo, y por eso el comportamiento es absolutamente diferente. Y las primeras universidades son españolas, pero vamos, no han puesto ni una piedra ninguna en territorio inglés. Y el planteamiento con respecto a los indígenas es totalmente diferente. Y aquí hay un personaje fabuloso que es la reina Isabel. Si hay alguien determinante, adelantado a su tiempo, es la reina Isabel, que acaba, según la conoces más te fascina. En el segundo viaje de Colón, vuelve con indios cautivos. Es el momento en que pierde la gracia de la reina. Porque, según dice Isabel, mis súbditos no pueden ser esclavos. Y le obliga a devolverlos. Y dice que sus súbditos no pueden bajo ningún concepto ser cautivados ni esclavizados, porque son súbditos de la corona. Eso va a ser determinante, y las leyes esas están ahí. Lo que contaba Juan Luis de esa discusión en Burgos acaba saldándose, es una batalla entre los grandes defensores de los indios, como Fray Bartolomé de las Casas, claro que había sido antes encomendero, pero había visto algunas atroces matanzas, y desde luego fue exageradamente en ocasiones, y en otras contando la verdad. Porque, ¿qué sucedía? Las leyes de la corona eran cada vez más claras, y ya están por escrito, y después de Burgos por escrito. Pero, echa la ley, echa la trampa. Si combatías con los indios porque eran indios rebeldes, eran indios alzados, por tanto no súbditos de la corona, y por tanto se les podía esclavizar. ¿Qué hacía Nuño Beltrán de Guzmán? Todos los indios eran alzados, por tanto, a ponerles el hierro a todos y todos esclavizados. Y eso es lo que hicieron otros conquistadores. Y por eso la corona mandaba sus comisarios en las expediciones. ¿Quiénes eran sus comisarios? Los frailes, los jerónimos, en muchas ocasiones, los dominicos, que eran los que predicaban contra estos conquistadores, que tal. Y ahí estaba siempre la tensión entre el intento de unos de que las leyes de la corona se mantuvieran, intento de los otros de sacar el mejor partido y la mejor riqueza en cuanto podían a eso. Ahí hubo gente muy importante, Fray Bartolomé sin duda, un señor que antes de la llegada fue Obando, no, después de la ida del hijo de Colón, de lo que fue, porque en la española van cambiando, Colón, después Obando, bueno, Bobadilla, de ingrato nombre porque es el que manda a Colón encadenado, pero que Colón se venga. Bueno, no, sin querer. Cuando Colón va en un viaje, miren qué marino, llega con una flota, le tienen prohibido entrar a la española, ha perdido en gran parte el favor de los reyes, pero él pide entrar a puerto porque dice que viene un huracán terrorífico.
se ríen de él en La Española, en el actual Santo Domingo. Y toda una flota al mando de Bobadilla, que era el que lo había encadenado, sale al mar. Él dice, no salgáis, no salgáis. Él, aunque no le dejan entrar en el puerto de Ozama, pone sus barcos a cubierto, desventados, aguanta ese huracán que hunde de los 39, 29 de los barcos. Solo se salva el primero, que es el más ligero, que ha logrado pasar la zona, y todos los otros perecen. Colón sabía de mar un montón. Otras cosas las tenía y no buenas. Lo mismo que desde aquí, desde la Florida. Él ya barrunta que hay unos alisios, la corriente del Golfo, o eso de saber por dónde estaba el paso, mar cercano, de un mar a otro, en Panamá. Es un genio. La llegada de Cabeza de Vaca, el contacto es traumático. Casi estalla todo, casi en un momento determinado está a punto de estallar un conflicto tremendo entre esos conquistadores españoles, un capitán de Beltrán de Guzmán y los indios. Él lo para y se logra una cosa. Aparece ya un alcaide, don Melchor, que se da cuenta, en fin, que su jefe, el de que Guadalajara es un bicharraco, pero que cuidado que la corona lo está acercando. Entre un obispo que habían conocido Cabeza de Vaca y que había estado previo a la llegada de, por fortuna, otro de Guadalajara, pero este el bueno, que se llama Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, hijo del gran Tendilla, Íñigo López de Mendoza, el que tomó la Alhambra de Granada, el que, aunque aparece en el cuadro de la toma de Granada al lado de los reyes, es el único que no estaba, porque se sabe históricamente que cuando se entrega la entrega de las llaves de Boadil, el gran Tendilla, conde de Tendilla, de un pueblo de Guadalajara, está arriba en la Alhambra poniendo la enseña de Castilla. Este hombre es el que salva a la Alhambra, es el que no consiente que la Alhambra sea tocada, y con el favor de la emperatriz, la guapísima Isabel de Portugal, y del propio Carlos V, cuando se quiere hacer algo, dice, hombre, pues no rompáis la Alhambra, hacerlo aquí, y hacer el palacio renacentista y tal, pero la Alhambra no se toca, y eso se debe al gran Tendilla. Aquella emperatriz vio a un niño chico que andaba por las zonas de la Alhambra y que vestía como un morisco y que hablaba árabe, que fue luego un gran embajador y un gran diplomático, y que se llamó Antonio de Mendoza, y que fue el que salvó la Nueva España de los desmanes de gente como Nuño Beltrán de Guzmán. Él, Bartolomé de las Casas, este obispo, que ya os digo, fue primero presidente de la Audiencia en La Española y luego lo había sido en México, justo hasta la llegada del virrey, pero estaba allí, no se había vuelto porque estaba enfermo, son los que van a procesar a Nuño Beltrán de Guzmán. Las leyes de la corona le van a caer encima. Cuando él va a la capital de México para encontrarse con el virrey, dicen, con esto el paisanaje a lo mejor me libro. Pero también está el marqués. El marqués de los naufragios no es otro que Hernán Cortés, al que han nombrado marqués del Valle de Oaxaca. Y cuenta Cabeza de Vaca en esa cosa tan sucinta que el día 25 de julio, fíjense por qué poco, el día 25 de julio es cuando él llega a la Ciudad de México, lo recibe el virrey Mendoza, el visorrey le llama, y el marqués, los tratan muy bien y hacen gran fiesta y corren toros. O sea, se nota que hay una gran corriente de simpatía, y en esa corriente de simpatía está bien claro que lo que ha escrito Cabeza de Vaca sobre lo que le ha sucedido en el choque, dice, es que de pronto me encuentro a mis compatriotas y parecía que yo era el prisionero, que me llevaban como si fuera un prisionero. Y como tal lo tratan.
Fíjense lo que les pasa, no saben dormir en la cama. No ha dormido en una cama en 10 años. Y cuando le dan una cama, duerme en el suelo, porque si no, no se puede dormir. Y las ropas no las sabe llevar, tienen todo un periodo de adaptación. Fueron 9 años, se le dio por supuesto por muerto. Se salvan 4. Él va a querer volver, se encuentra con Cortés. Y hay otra cosa también fascinante. Cuando se encuentra con Cortés, que los invita, quien está... Esto siempre pasa. Un momento, perdón. Dame un favor, llama a Augusto, que debe estar por aquí. Y entonces, él le ha dicho, para salvar a sus indios, se le ha ocurrido a Cabeza de Vaca una cosa muy astuta. Le dice a don Melchor, al alcaide, que se da cuenta que es de su cuerda y que quiere preservar las leyes de la corona, para que no puedan decir que sean indios alzaos, decirle a los caciques que pongan en la puerta de los pueblos una cruz. Si se bautiza alguno, mejor. Pero si hay una cruz en la puerta del poblado, no puede entrar la caballería castellana diciendo que ese poblado está alzado. Ese es el primer truco para intentar salvar a los indios que llevaba con él. En conclusión, ese conquistador, prisionero, esclavo, chamán, gran chamán, hombre espíritu, se va a convertir en el primer gran indigenista y en el primer gran defensor de los indios. Esa es la peripecia de un personaje que a mí me fascinó de una manera absoluta y me sigue fascinando, como tantos otros. Porque cada vez que uno va a Santo Domingo, les aconsejo, miren, la primera calle de las Damas se llama así porque va desde donde está el Palacio de los Colón, al lado de Fuerte Ozama, que lo tuvimos que hacer después de un ataque del hijo de perra de Drake, que de valiente no tenía nada. Drake atacaba a las poblaciones civiles en defensas en época de paz. Es que maldita sea la gracia de los piratas. O sea, unos asesinos terroríficos que atacaban poblaciones indefensas y civiles, cobardes hasta la saciedad, convertidos en los héroes, cuando lo que eran era eso, asesinos de población civil que atacaban en época de paz. Eso era Drake. Y, por cierto, estoy encantado de lo que le pasó, porque también estuve. Él había atacado ahí en Panamá, en la zona de Nombre de Dios y Portobelo, que él había visto Colón, pero se había fortificado. Él, en una expedición, logró volver con un barco, y un solo barco cargado de tesoros, pues se hizo inmensamente rico. Luego, Drake fracasó en la contraarmada, la que atacó Coruña y Cádiz, donde le dimos de hostias. Y finalmente, y esto no se sabe, hizo una última expedición con quien fue su maestro, otro pirata, otro canalla llamado Hopkins, y intentaron atacar las costas, o sea, las colonias españolas. Lo intentaron primero en Puerto Rico. Bueno, primero hicieron una intentona en Tenerife y salieron corriendo y les hundieron un barco. La segunda la intentaron delante del Morro de Puerto Rico, pero dejaron la nave capitán agarreando, o sea, anclada, pero garreó el ancla, se fue acercando hacia la costa y un artillero español logró meter por lo que era la luz de lo que es el puente, donde estaban reunidos todos los capitanes ingleses en la nao capitana, tuvo una puntería increíble, logró meter una bala de cañón por ahí y se cargó a Hopkins. Según los españoles, algo le pasó a Drake, que tuvieron que salir de allí por pies y llegaron delante del fuerte de San Fernandito. Ya el segundo intento de Drake ya estaba fortificado Portobelo y Nombre de Dios. Bueno, Nombre de Dios la habían dejado por imposible, porque además había tiburones por todos los lados y fatal. Se habían ido a Portobelo. Y ahí murió Drake. No sabemos bien de qué. Según los ingleses, de escorbuto.
Yo creo que a lo mejor fue la bala de cañón de aquel artillero. Pero hay algo mejor. Ustedes habrán oído hablar mucho de Drake. Pues hay un gran poema épico de uno de los grandes de la literatura mundial, llamado Lope de Vega, que se llama La Dragontea. Y uno de sus mejores versos es este. Está dedicado a Drake. Roerán tus huesos los peces mudos, hijo de puta. Dedicado a Drake, cuyo ataúd de plomo está allí al lado del fuerte de San Fernandito. Si hubiera sido de oro, se hubiera buscado con más ímpetu, siendo de plomo, que allí se quede él y los huesos del y de puta Drake. Aquella expedición acabó muy mal para los ingleses, por eso no lo contamos. Cuando yo voy a Santo Domingo, y acabo ya, siempre tengo la fascinación de una cosa, de ese momento que me parece verdaderamente deslumbrante. Se lo contará esta tarde Eva. Cada barco que volvía a Sevilla cambiaba el mundo. Es que el día que vuelve Colón, el mundo de pronto es el doble de grande y más. Pero es que el siguiente barco que llega a nada, resulta que dicen que es que al otro lado hay un mar inmenso, que es el Pacífico. Pero es que vuelve otro barco y no, quien vuelve es un tipo con 17 más que se llama Juan Sebastián Elcano y dice que le han dado la vuelta, que de donde salieron están dándole la vuelta al mundo. Imagínense lo que eso significaba. Pero ustedes váyanse, pues eso, por ahí, la calle de las Damas, ¿saben por qué se llama? Porque fue la primera calle empedrada de todo el Nuevo Mundo. Se empedró con el lastre de piedras llevadas de España como lastre de los barcos. Y con esas piedras está empedrada la calle de las Damas. Y allí se batía el capitán de la Virgen, Alonso de Ojeda, que dicen que se batió 1000 veces, el conquense, y que ni lo tocaron. Un hombre que, flechado en la zona de Panamá por una flecha envenenada, no tuvo otra que poner al rojo 2 planchas de plomo y aplicársela a los 2 lados del muslo para sobrevivir. Alonso de Ojeda. El hombre que se casó con una de las primeras grandes, la primera Miss Universo de Venezuela tenía que ser. Se casó con ella y vino a la corte y deslumbró a la corte vestida a la castellana. Y le salvó la vida a Ojeda un día en unos manglares cuando él huyó, una vez más perseguido por españoles, que iba además. Y cuando su amor, su marido, se casó y tuvo 3 hijos, murió en Santo Domingo, a los 3 días ella apareció muerta, abrazada a la tumba de Alonso de Ojeda en lo que es ahora el convento de San Francisco. Y hay una estatua que espero que no destruyan, el Maracaibo, donde refleja eso. Porque de la misma manera que una de las primeras leyes de la corona es no esclavizar a los indios, es tan importante o más que en el momento ya, para 1500, la propia reina Isabel aconseja vivamente que los españoles se casen con indígenas y también los indígenas con españolas. Y eso se practica, o con los santos sacramentos o sin ellos. La prueba es que del Río Grande hacia abajo es mestizaje y hay indígenas. Del Río Grande hacia arriba, desde donde llega lo que es el Imperio Hispano, los que nos acusan de genocidas son los que no han dejado un indio vivo. O sea, es que la línea es perfectamente trazada. Y algunas de las repúblicas que exterminaron a sus indios, como Argentina y Chile, cuando los exterminan es cuando ya es la independencia. Cuando se extermina a los tehuelches en Argentina y a los mapuches, son las repúblicas de Argentina y de Chile. Y son las guerras de los gauchos. Y ya no se combate con rodela y espada y algún arcabuz, no. Llevan metralletas, ametralladoras de aquellas, y rifles. ¿Y por qué se creen que los indios apaches, los últimos resistentes,
¿Y su gran jefe cómo se llamaba? Jerónimo. Porque era un indio cristiano, porque era un indio que había sido protegido por los españoles, por Fray Junípero. Y cuando vean el 7º de caballería, sepan que antes del 7º de caballería, y no precisamente para exterminarlos, España construyó la línea de presidios. Presidio eran los fuertes. Presidio significa guarnición fija en un sitio, que por todo lo que es el actual sur de Estados Unidos, protegía lo que era el territorio hispano, hecho por los maravillosos dragones de Cuera, la mejor caballería que fue allí. Y la primera batalla contra la nación comanche, muy bien relatada, por cierto, por un compañero nuestro de profesión y de este grupo, Jesús Maeso, en su libro Comanche, es que esa primera gran guerra contra los comanches la libró, pero de verdad, en protección de los apaches Lipán. La libró los dragones de Cuera al frente del coronel Anza, que después de muchas batallas contra unos indios que ya habían conseguido caballos, porque Álvar, cuando vuelve a España, hay un señor que le invita a que vaya a otra expedición a la Tierra Florida, que se llama Hernando de Soto. Hernando de Soto fue aquel que le puso el caballo a Atahualpa en los baños del Inca, justo encima de Cajamarca, donde Atahualpa acababa de recibir la noticia de que su ejército, Quisquis y Rumiñahui, sus grandes generales, habían aplastado a su hermano Huáscar, y él era ya el Inca de todo el Tahuantinsuyo. Es que Atahualpa era quiteño, estaba allí. Ese Hernando de Soto, que había vuelto con todo el oro del Perú, le dice a Cabeza de Vaca que vaya con él, y ese es el que encuentra el río Mississippi. De hecho, lo entierran dentro del Mississippi. Su caballo, que no estaba castrado, es el que se suelta, y ese caballo pasa por ser el padre de todos los caballos americanos. Hombre, luego los que se dejó Vázquez Coronado y eso, pues tal, también ayudarían. Esos indios ya tenían caballos, y esa caballería comanche es la que ataca y se enfrenta a los dragones de Cuera. Sabemos cómo se llamaba su jefe, Cuerno Verde, porque tenía unos cuernos de búfalo como testuz. Sabemos dónde fue derrotado y muerto, porque el coronel Anza, que fue quien lo derrotó, y la caballería, los dragones de Cuera, el testuz se lo manda al rey Carlos III. Fíjense ya de qué estoy hablando, es que el imperio fue muy fuerte y hasta bastante reciente. Le da el testuz, se lo manda a Carlos III, y Carlos III lo envía al Vaticano como ofrenda. Y el testuz de Cuerno Verde está en el Museo Vaticano. Es una buena novela, la ha escrito Jesús Maeso. Todo es fascinante, pero si hay algo todavía más fascinante, imagínense en esa primera española, donde hemos llevado ya la caña, porque de aquí nos trajimos de allí todo, el tomate, los pimientos, las patatas, el maíz. Sí, pero llevamos una cosa, esto ellos no lo saben y les fastidia. Llevamos la caña de azúcar, la llevamos desde Canarias, la habíamos aclimatado en Canarias y la llevamos para allá. El ron es nuestro. Y esto lo llevan a mil diablos, a un dominicano, a un venezolano. Pero es verdad. Pues en esos bares, imagínense un bar, y hay una excelente idea para una novela, pero ya la hizo Vázquez Figueroa. Imagínense que un día, en esa taberna bebiendo, podía estar un viejo almirante ya medio ciego, su hijo Hernando Colón, podía estar Hernán Cortés, que allí estuvo, y de donde tuvo que salir por piernas, como casi siempre, porque hay que ver lo bien que se le daban las mujeres a Hernán, luego pájaro. Ahí estaba un tipo que era familia suya, Pizarro era familia suya. Pizarro era un rodelero, era un hijo bastardo y había estado, pues como Álvar, de la infantería italiana. Álvar como un hidalgo, pero Pizarro era muy viejo cuando fue a América. Pizarro tenía cerca de 60 en Cajamarca, pero ahí estaba Vasco Núñez de Balboa. En esa misma taberna podían estar todos. Y podía estar Alonso de Ojeda, y podía estar Nicuesa. Podían estar todos bebiendo vino en una misma taberna, en un sitio
donde se estaba ya empezando a construir la primera catedral del Nuevo Mundo, la catedral del actual Santo Domingo, donde si van, hagan una cosa, salen del fuerte de Ozama, van a ver el Palacio de los Colón, siguen la calle de las Damas, llegan a lo que es el Barrio Viejo, cruzan delante de la catedral y si esta charla les ha gustado, a la izquierda de todo está lo que es la calle del Conde y seguro que sigue ese bar. Allí se sientan a la caída de la tarde, hay un gran sicomoro, se sientan allí y piden a mi salud un servicio de ron Barceló Imperial. Y ese trago dicen, por Chani, que yo estoy seguro que si voy brindaré y pienso ir. Hay sitios donde uno sabe que va a volver y yo brindaré también por ustedes. Muchas gracias. Este es Cabeza de Vaca. Aquí viene su firma. Este es un chamán y parece blanco. Y era como él debía vestir. Es de entonces, no es Cabeza de Vaca, pero sí lo utilizamos en la Ruta que sal para que en algún momento determinado se hiciera una idea, porque él caminó pues como un indio, muchas veces desnudo, o como mucho un taparrabos. Acaba de llegar Augusto Ferrer Dalmau, y es que mi novela tiene además, bueno, por supuesto, les aconsejo vivamente que se la compren, pero además tiene una cosa por la que tiene que comprársela en papel. Es que la portada me la ha hecho ese señor que se ha sentado ahí, que para mí es el mejor pintor histórico de España, pero con larga diferencia. Esta tarde tendremos el placer de estar con él. Y él ha imaginado Cabeza de Vaca como yo lo he visto. Yo creo que nunca ha habido una traslación más. Y ahora que lo pienso de vez en cuando, mi novela de Cabeza de Vaca, es como si el tipo se pareciera un poco a Miguel de la Cuadra Salcedo. Bueno. El día va a ser muy intenso, la mañana muy intensa, y antes de hacer una pausa sí que hay tiempo para una sola pregunta. ¿Qué hora es ya? La 11:15. Madre mía. Una pregunta para Chani. O si son 4 y yo contesto muy rápido. Venga, muy bien. A ver, usted. Hola, muchas gracias por la exposición sobre la pasión que tiene usted. La pregunta, que tenemos un poco tiempo. Cuando le mandaron como segundo de Pánfilo, ¿a qué misión iba exactamente y por qué fue el empeño de ir hacia el oeste? La misión que tenían era conquistar la tierra florida, llegar a Apalache, a la zona allí, pensando que había casi una civilización como la que podía haber en el mundo mexica, y claro, se metieron en todos los Everglades. La idea era conquistar la tierra florida y poblarla. No solo conquistarla, poblarla. La clave de esas expediciones es que iban mujeres y carpinteros y labradores para poblar. La idea de España siempre era poblar. Esa es la misión que fracasa. Me decía que hacia el oeste. Él sabía que al oeste estaban los suyos. Ya donde había llegado, que era aquí, él buscaba hacia el oeste porque él sabía que en este otro mar, en el Pacífico, iba a dar con los españoles. Su objetivo de ir siempre hacia el oeste era para volver a topar con los españoles, a los que se hubiera tirado hacia abajo, se hubiera encontrado en esta parte del Golfo de México, pero al tirar por tierra firme acaba encontrando, teniendo que bajar aquí aproximadamente, en lo que es ahora Culiacán. Otra. La Universidad de San Marcos, que se fundó en 1951, quería saber por qué razón, qué principios se tuvo en consideración para fundarla allí y qué facultades fueron las que se... Pues no lo sé. Lo único, vamos, si me permite, Chani, sí, por favor. España es el único, repito, el único, por tercera vez, el único imperio que creó una réplica de sí, moderno, una réplica de sí mismo en el Nuevo Mundo. Una cosa fundamental, por ejemplo, el urbanismo.
Las catedrales, yo soy de Jaén, la Catedral de Jaén es el modelo de catedral y de iglesia mayor que se construye en América. La llevada de la imprenta. Se inventan los franciscanos y los jesuitas el concepto de inculturación, es decir, no de arrasar una cultura, sino de integrar la cultura española con la cultura de ellos. Aprenden el guaraní, van a traducir al guaraní el Evangelio. Llevan allí los que conocemos como los luthiers, talleres de luthier que fabrican instrumentos musicales, y obviamente la universidad era un centro de creación del saber. Las primeras, en el siglo XVI, se crean las primeras cátedras de indios, hechas exclusivamente para la población india, y eran mestizos y criollos quienes las dirigían. Es decir, la labor que hace España fundando alrededor de 30 universidades a lo largo de la Edad Moderna es única en el mundo. En el Imperio Británico no se fundó ni una sola. 1550, has dicho, ¿no? 51, fíjate, o sea, en la época de Cabeza de Vaca, él vuelve a conectar con los españoles en el 36, vuelve de nuevo a América en un segundo viaje. Cabeza de Vaca fue el descubridor de las cataratas de Iguazú, porque fue como adelantado del Mar de la Plata. En ese caso va con sus dos primos, los hijos de Estopiñán y Cabeza de Vaca, y curiosamente él es el acusado por los otros capitanes por defender a las guaraníes, lo encadenan y lo mandan encadenado a España. Felipe II se da cuenta de que no es precisamente él el que ha cometido excesos con los indios. Finalmente, eso no sale en la novela, finalmente es absuelto de los cargos, se le concede además una cierta pensión y acaba de prior en un convento y muere en un convento de Jerez, de la Frontera. Hay una cosa que quiero dejar clara. Ha habido incluso quien ha dicho, siempre aparece, como no aparecen demasiadas mujeres, que si era homosexual. Es una estupidez. Él describe en algún caso comportamientos homosexuales en la población. Podría haberlo sido perfectamente y me parecería muy bien, pero te quiero decir que hay como una corriente, a ver si te encasqueto eso, ¿no? Hay un momento que él describe comportamientos homosexuales en algunas tribus indias de que combatían, pero hacían trabajos de mujeres y vestían como tales, etc. Y luego implica una palabra que puede ahora pensar que tiene un significado mucho más simpático, pero que entonces era terrible, porque dice que cometen diabluras. Ahora la palabra diablura puede entenderse como algo tal, no. En el momento que le escribe diablura, eso te costaba la hoguera, porque eran cosas del diablo. Y no tiene el mismo significado cuando lo dice Cabeza de Vaca y lo escribe, hacían diabluras, y lo rechaza de manera muy contundente, que alguien dice, fíjate, dice que solo hacían diabluras. Solo hacer diabluras en el año 1500 te podía costar algo serio, ¿no? Yo creo que está lleno de... También les aconsejo que, si pueden, el libro de naufragios, pues les servirá, porque es una joya. Él vuelve a España y hay una frase final, dice, murió solo, derrotado y manso. La verdad es que me parece un personaje, y espero que un día hiciera una película de él hacía Juan Diego. Espero que hagan una buena película. Y de la misma forma que Spielberg rueda la primera de Indiana Jones, En busca de la arca perdida, tiene éxito, rueda la segunda, El templo maldito, la segunda parte de tu novela obviamente tiene que ser ese viaje donde él descubre las cataratas de Iguazú, es decir, tendrá un continuo. Ya veremos, ya veremos. El Sí. personaje... Teniendo documentos como los textos de las Cortes de Burgos en la época de Carlos V y en especial el testamento de Isabel la Católica, que ayudaría a desmontar las patrañas que se han montado sobre la labor de España en América, ¿cómo es posible que no se haga uso de ello y se difunda? Porque ha hecho referencia a Isabel la Católica y la última parte de su testamento es todo un monumento al sentido común y una mujer avanzada, bueno, da igual hombre o mujer,
mujer, en este caso una mujer que en el año 1504, si no recuerdo mal, Sí, señor. se adelanta en 3 siglos a la concepción de los derechos humanos, a la consideración hacia los indígenas. ¿Cómo es posible que todo esto no se difunda? Y aprovecho, y no quería entretenerme, pero darles las gracias por esta labor de investigación y pedagogía que tanta falta nos hace. Gracias. Mire, el 1500, 1504, 514, fundamentalmente creo que porque los que somos los mayores propagandistas de la leyenda negra somos nosotros mismos. Y no sé si se dan cuenta cómo me llamo. Antonio Pérez. Pues Antonio Pérez sabe perfectamente que era una patraña, porque la escribió él, mi querido homónimo. Es que ese es el problema, es que vivimos imbuidos por nuestra propia leyenda negra. Es que los mayores defensores de la leyenda negra son, en estos momentos, españoles. Es que hay que ver lo que dicen del día 12 de octubre. Miren, con esta última, esta estulticia del descabezamiento, del estatuicidio, la última es genial. Lo del racismo, cuando les decía que si hay mestizaje indígenas, pues mira, en Guatemala el 83% de la población. Pero es que ahí de nuevo Isabel dice esto, pero es que se va más allá. Es que en 1514 se consolida por ley que un matrimonio así es absoluta y totalmente como cualquier otro, y los hijos tienen plenas y absolutamente facultades de heredar. ¿Saben cuándo se permite el matrimonio interracial? En Estados Unidos de América, en esos que tiran las estatuas de Junípero Serra y de Colón y de Cervantes, en 1967. O sea, nos llaman genocidas los que no han dejado un indio vivo, como decía Sheridan, el único indio bueno es el indio muerto. Eso decía Sheridan, su general. Nos dicen genocidas esos y nos llaman racistas los que prohibían el matrimonio hasta 1967, que empezaron a levantar la mano. Ya tenía yo algunos añitos para entonces. Pues esa es la tremenda batalla que debemos de dar, que yo creo que España además sí tiene ya quien la cuente en libro, tiene quien la escriba, y creo que a la vista está, pero todavía no tiene quien la cuente en imágenes. Y esa es la batalla que hay que dar, porque hoy lo que penetra en el nivel global de las gentes es la imagen. Y ya no más, porque tenemos que habilitar esto. Y luego, pues si eso hacen otra pregunta o me la preguntan donde sea. La culpa ha sido mía por largar demasiado.